A ver si ingresan un par más. Ok, chicos. ¿Recuerdan que ayer, qué fue lo que vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? ¿Jade? Se habló sobre la garantía de los pupilos, las tutelas, los pródigos, los furiosis. Estábamos hablando también de los tutores. Okay. Y vimos lo que eran los curadores también, de los mentecaptus y de los furiosi. Ok, pues vamos a ver. Bueno, ayer vimos unos rangos de edad entre los impúberes, o sea, el infans que alcanzaba los 7 años y el impúber que alcanzaba hasta los 14 años. ¿Recuerdan, no? Esa división que hicimos. Pues bien, hay otra división que son las personas que tienen menos de 25 años. Son capaces totalmente a partir de los 14 años. Sin embargo, a los menores de 25 se les da un tratamiento. Cuando yo hable de menores de 25, estoy hablando de personas que tienen más de 14 años, pero menos de 25. ¿Estamos claros? Sí. Sí, abogado. Entonces, estos menores de 25 años, en principio, son regulados en 5 etapas. Es decir, hay 5 momentos en la relación en que nos ponemos. Diana Espinal, por favor, apague su micrófono. Ok, entonces les decía, son 5 momentos. Estos 5 momentos inician desde el derecho antiguo. Recuerdan que en el derecho antiguo hablábamos de que era estricto, conservador y eminentemente formalista. ¿Recuerdan eso? Entonces, al ser así el derecho, existía lo que podemos conocer como una época antes de la ley pretoria, en donde los abusos que se cometían con estos menores de 25 años eran mínimos. Los abusos en realidad no se daban. ¿Por qué? Porque los negocios eran pequeños, eran poquitos, además se hacían en presencia de diversas personas, ya sea se requerían por lo menos 5 testigos públicos para realizar el negocio. Pues bien, basados en eso, podemos hablar de que para abusar de un menor, se tenían que poner de acuerdo con todas las personas que participaban. Pero en la medida que Roma fue creciendo, los negocios se tuvieron que hacer más rápido, más eficiente. El comercio generaba que se hicieran negocios más rápidos. Siendo esta la situación, entonces empezaron a abusar los mayores de 25 años de los menores de 25 años. Abusos en función de que le vendían algo malo o que se ponían de acuerdo y les daban otra cosa. Entonces,
Para frenar este tipo de abusos, se creó una ley, o sea, ya vamos a un segundo periodo, la ley Pletoria. La ley Pletoria le daba el derecho a los menores de 25 años a disolver el contrato que habían hecho si se sentían perjudicados. Pero ojo, esto lo hacían única y exclusivamente cuando se sentían, la ley era para cuando se sintieran perjudicados, pero ellos empezaron a utilizarlo en cualquier momento. Daban o reclamaban esta acción que se conoce como restitutum in integrum para beneficio de ellos, y era como: voy a comprar este carro, lo voy a usar un año y de ahí lo devuelvo cuando ya no lo quiera seguir usando. Y esto significaba que el que se lo había metido tenía que devolverle el dinero. A todo esto tenemos una persona que utilizó el bien durante mucho tiempo y de ahí solo lo devolvió. Estos abusos que cometían los menores, fíjense bien, lo que ocurre es que tenemos en la ley una persona que está abusando de este menor. Con la ley Pletoria lo tratamos de llevar arriba, y quien empezó a abusar del menor, quien empezó a cometer abuso fue el menor. Pues utilizaba los bienes, se aprovechaba y de ahí utilizaba la acción restitutum in integrum que le daba la ley y empezó a abusar de esto. En consecuencia, nadie quería realizar negocios con los menores de 25 años. Nadie quería, porque al día de mañana no había límite para la aplicación de la restitutum in integrum, lo que causaba un perjuicio para el que contrataba con ellos. Entonces viene un tercer periodo del derecho pretoriano, en donde el pretor, tratando de frenar un poco el abuso, le pone algunas restricciones a la aplicación de la acción restitutum in integrum y dice que para poder utilizar la restitutum in integrum se requieren de algunas condiciones. Una, que el bien que haya vendido el menor sea el único que él tiene. Dos, que el bien objeto o el contrato objeto de la sanción haya sido el abuso por falta de edad, o una tercera, por falta del conocimiento que pudiera tener este menor. En consecuencia, si los menores de 25 años querían utilizar la restitutum in integrum, podían utilizar esas tres acciones, pero era muy fácil justificarlo. Entonces el crédito siguió siendo una situación que perjudicaba a los menores. Porque nadie quiere contratar con ellos, es decir, la ley los beneficiaba, pero nadie quería hacer trato con ellos. Vino un cuarto periodo, que es el periodo de Marco Aurelio, en donde Marco Aurelio les dice: señores, si ustedes ocupan para realizar un negocio un curador, se lo vamos a nombrar. Pero se nombraba un curador por cada negocio que realizaba. En consecuencia, existía la necesidad. Imagínense un menor de 25 años que realizaba 3, 4 negocios a la semana. Había que asignarle 4, llevar el proceso y asignarle 4 tutores a la semana. Esto creó una dificultad tanto para el Estado como para los magistrados, ¿no? Entonces nace un quinto periodo, que es en la época de Diocleciano, que Diocleciano dice: si usted pide un tutor para un negocio, se queda con ese tutor. O sea que los menores de 25 años se quedaban con ese tutor ya de forma permanente. ¿De acuerdo hasta aquí? Pues bien, causaba una injusticia el hecho de que un menor de 25 años tuviera un tutor de carácter permanente.
Para eso, para evitar esa injusticia, se creó una ley que se llama la Adenia Aetatis. Esta ley le permitía al menor renunciar al curador, pero al mismo tiempo que renunciaba al curador, también renunciaba a la acción de restitución in íntegro. Es decir, si ya no quiero curadores porque soy capaz de realizar mis actos y conductas. ¿De acuerdo? Para eso también habían algunas restricciones. No podía vender bienes inmuebles y tenía que tener por lo menos 20 años. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Sí, abogado. Bueno. Mira, ¿Sí? ¿era para la curatela para ambos sexos o solo para los varones? Ok. La curatela era para aquellos varones sui juris que adquirían la condición de pater. Y ya eran pater, ¿no? Porque eran menores, eran personas capaces, pero menores de 25 años. ¿Sí? Ok. Existían algunas reglas comunes para todas las tutelas y curatelas. De inicio, que se establecían, primero, testamentaria, legítima y deferida por el magistrado. En todas se tenía que dar satisfacto y establecer avales. En todas existía la condición de privilegio exigente, que es la prioridad para que se le pueda pagar al pater todos los beneficios, la prioridad para que el tutor pueda pagar antes de cualquiera al pupilo. Primero se le paga al pupilo y después a cualquier otro. ¿De acuerdo? Igual las exigencias del pupilo, todas aquellas acciones que existían durante la ley, durante estuvo en la ley. En el derecho antiguo, crimen suspecti tutoris, en el derecho siempre antiguo, ratio nobis distrahendi, tutelae directa y tutelae contraria, en el derecho clásico, y gestorum negutorum directa y gestorum negutorum contraria, ya en la época del Bajo Imperio. ¿De acuerdo hasta aquí, chicos? Bueno. Existe una diferencia entre tutela y entre curatela. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La tutela, ya sabemos cuándo vamos a tener una tutela. Es decir, estamos claros que cuando una persona es menor, impúber, va a tener una tutela. Si adquiere la condición de ciudadano, de sui juris, va a tener una tutela. Igual la mujer, si la mujer queda sin un varón administrando sus bienes, entonces va a necesitar una tutela. Más sin embargo, no sabemos hasta que empieza a desarrollar su condición de sui juris, si va a tener, si es mentecatus, si es furiosi o si es pródigo. Entonces, en este caso, cuando ocurre eso, les establecíamos una curatela. Igual es que establecíamos curatela para los menores de 25, porque tampoco sabemos cuándo va a ser un menor de 25 que va a tener necesidad de un curador. ¿De acuerdo hasta aquí? Ok. La capitis diminutio o estatus de la persona o disminución de la estatus de la persona es cuando ocurre un bajón en la condición de la misma. Vamos a poner el más alto.
y el más alto es un ciudadano romano que es patricio o fundador de Roma, de las familias más grandes de Roma. Si es este el caso que tenemos, este ciudadano o esta persona pertenecía a familias de abolengo, como por decir los Césares, los Julios, los Adrianos. Entonces, al salir de la familia, al perder ese apellido, tenía una capitum diminutio mínima, porque solo es que salía de la familia, perdía los privilegios de la familia. Pero si esta persona perdía su condición de ciudadano, perdía los derechos ciudadanos, y a esta se le llamaba capitum diminutio media. Pero si era peor la situación y esta persona perdía la condición de ser un sujeto de derecho y obligaciones, o sea, caía en esclavitud, ojo, no estoy hablando de libertad, estoy hablando de esclavitud, caía en la esclavitud y se convertía en cosa, tenía una capitum diminutio máxima. La máxima absorbía la media y la media absorbía la mínima. O sea, que si usted tenía la máxima, tenía las tres. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Es decir, eran las disminuciones en la condición de la persona. Mínima, media y máxima. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, quiero contarles que el día lunes a las 9 de la noche tenemos examen, pero voy a dar un repaso el día domingo, ya sea a las 2 de la tarde o a las 6. Yo les mandaría el link del momento en que haremos el repaso. No les doy una hora fija porque salgo de viaje el fin de semana y no sé si voy a estar temprano o voy a estar tarde. Pero en todo caso, el domingo tendríamos el repaso, ya sea a las 2 o a las 6. ¿Estamos de acuerdo? Les recomiendo para el repaso que estudien ustedes. Yo les digo a mis alumnos, estudien en grupo, pero hagan el examen solo. Y no hay problema, háganlo solo. Si tienen a su lado las notas, tienen a su lado el folleto y lo pueden consultar y nadie los va a regañar porque lo hagan. Sin embargo, si lo hacen con algún compañero, las preguntas de aquel no son las mismas preguntas que tienen ustedes. Hay 360 preguntas diferentes. Así es que más pierden el tiempo preguntándole el uno al otro. Mejor hagan su examen solos. Se van a sentir mejor en saber cuál es la nota que tienen. Ajá. Les cuento, por ejemplo, mis preguntas es, ¿puede contraer matrimonio Jerry Echeverría con Berenice? Si ambos son ciudadanos, ambos tienen el permiso de sus padres, ellos quieren casarse, no han estado casados nunca y no tienen ninguna incapacidad de las que habla por parentesco, ni políticas, ni nada. ¿Pueden contraer matrimonio a ellos? ¿Qué dicen? ¿Sí, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Quién más? Verdadero. ¿Hay alguno que diga falso? Bueno, pues miren, esa pregunta, por ejemplo, es la validez del matrimonio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Busquen el matrimonio en el folleto. Aquí está el matrimonio. El abogado dice, le falta la pubertad. Si no son púberes, no pueden contraer matrimonio. ¿Me explico? En consecuencia, es falsa. Pero fíjense bien que puede ser la siguiente pregunta. En ese mismo ítem, yo tengo otra pregunta que dice, ¿puede contraer matrimonio
Berenice y Jerry, si son púberes, no tienen ningún impedimento o incapacidad, tienen el consentimiento de los padres, ellos se aman, gozan del jus connubium, pueden contraer matrimonio. Ahí falta otro requisito, que es la inexistencia de otro matrimonio, de otra unión lícita. ¿Me explico? La misma pregunta con los mismos nombres, pero diferentes requisitos. Entonces puede ser que esa sea verdadera. En muchas ocasiones yo les contesto en los cintillos que tengo derecho de poner respuesta correcta de otro examen. Porque el compañero le dijo, mira, a mí me salió tal cosa. ¿Cuál es esa? ¿La de Berenice? Sí. Y entonces contestan la de Berenice, pero de otro examen, no del examen que están haciendo. Y es respuesta correcta en el otro examen, pero no en el que ustedes están haciendo. Entonces les recomiendo, estudien en grupo, si pueden, es decir, hacen su Zoom y ya se ponen de acuerdo entre todos, o ya en el examen solo. Dígame, Oscar. Bueno, en ese caso de que solo hiciera falta un requisito, ¿tiene que estar en su totalidad? O sea, ¿tiene que estar completo o cómo? Sí. Por ejemplo, que hablábamos del para contraer matrimonio, si en la pregunta hace falta un requisito, sería falsa. Ajá. O si la ponemos verdadera, aunque falte una, sería buena. No sé si me doy a entenderla. Me explico. Yo creo que no te entiendo, porque si le hace falta un requisito, es falsa. Pues. Ok. Es decir, está claro, ¿no? Sí. Puedes tenerlos todos, pero si te falta uno, no puedes contraer matrimonio civil. ¿Estamos claros, chicos, cómo es la situación? Sí. Claro, abogado. Ok. Oliva, espérame al final de la clase conectado. Chicos, pasen buena noche. Nos estamos viendo. Estudien para que nos miremos el domingo y repasen bien.